las reglas de comportamiento oportunamente fijadas por este tribunal y lo suficientemente difundidas. Doctor Estracera, la Fiscalía tiene el uso de la palabra. Por favor. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. El cuadro de violencia era imperante en el país, cuando 3 de los hoy procesados decidieron, una vez más, en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder, despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este golpe? Que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva. Para calificarla, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Los guerrilleros secuestraban y mataban. ¿Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar, en una escala infinitamente mayor. Y, lo que es más grave, al margen de todo orden jurídico. Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves, porque ¿cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos, y no por culpa de las víctimas. Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica. Se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo. Entre las muchas deudas que los responsables de este cobarde sistema de represión han contraído con la sociedad argentina, existe una que ya no podrá ser saldada. Quisiera repetirlo: la falta de condena judicial no es la omisión de una formalidad, es una cuestión vital de respeto a la dignidad del hombre. Su abandono llevó, por ejemplo, a lo siguiente: una persona fue secuestrada por pertenecer a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y resultó que pertenecía a la FAP, Federación Argentina de Psiquiatras. ¿Alguien tiene derecho a permitir que Adriana Calvo de Laborde tenga a su hija recién nacida esposada y con los ojos vendados en el asiento de un patrullero, tirada en el suelo y sin poder abrazarla? No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Estas frases las dijo el almirante Emilio Eduardo Macera el 2 de noviembre de 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese mismo momento, en la casa de oficiales de la ESMA, sobre una colchoneta estaba Cecilia Inés Cabellos. Tenía 16 años. La habían encapuchado y sus manos estaban esposadas y entrilladas. La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de que solo la iban a interrogar.
Creía que así le estaba salvando la vida. Cecilia Inés Cabello permanece hoy en situación de desaparecida. Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra que tanto repiten los acusados. ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.